Hello guys, welcome to my English class. The topic for today is the passive voice and active voice in simple present. The objective is to know the usage and the form of active and passive voice through Christmas and shopping activities. Hola chicos, bienvenidos una vez más a la clase de inglés. El tema de hoy es voz pasiva y voz activa en simple present. El objetivo es conocer el uso y la forma de la voz activa y voz pasiva a través de las actividades de Navidad y de compras. Tenemos aquí el Active and Passive Voice en esta presentación. Tenemos en qué significa la voz activa. Dice, es cuando el sujeto de la oración hace la acción del verbo. Ejemplo, I read the notebooks. Cuando se refiere que el sujeto hace la acción del verbo, quiere decir que este sujeto, o sea, en este caso como yo puse I, se está refiriendo a que mi persona rompe los cuadernos. Es la acción, yo rompo los cuadernos. La acción que hago es romper. La voz pasiva, en cambio, dice, se utiliza para centrarnos en la persona o cosa afectada por la acción. Es decir, en este caso vamos a concentrarnos en lo que le afectó la acción que yo hice. No nos vamos a concentrar en quién hizo o quién rompió los cuadernos, sino en la cosa que fue afectada por la acción hecha. Entonces, en este caso, la cosa que fue afectada son los cuadernos. Enfatizando el resultado. ¿Qué pasa con los cuadernos? Están rotos, ¿cierto? El sujeto de la oración es pasivo, pues no es el ejecutante de la acción. Vamos a ver este ejemplo. La voz activa tenemos en la primera parte. Dice, people, subject, o el hacedor. Verb, speak. Este verbo obviamente está en presente. Y el object, English, everywhere. Como puede usted observar, en conclusión, la voz activa es una oración normal, es decir, que tiene sujeto, verbo, complemento. No hay nada fuera de lo común. Y es más, está en simple present. Mientras que la voz pasiva empieza con English is spoken by people everywhere. Mire, el mismo ejemplo de la voz activa lo puse acá en voz pasiva. Para que se fije que aquí el complemento lo he pasado al principio. He utilizado un verbo to be, es el is, y utilicé al lado del verbo to be un verbo en past participio, seguido por la palabra by, y al final está el subject. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otra presentación para explicarles con otro ejemplo. Dice, active or passive sentences. En este ejemplo tenemos, les mencionaba que primero es la voz activa. They produced a lot of wine in Portugal. La voz pasiva. A lot of wine is produced in Portugal. Es importante para hacer la voz pasiva que usted se haga la pregunta ¿qué? Al verbo. Ejemplo, en este caso,
¿Qué producen ellos? Le hago la pregunta al verbo ¿qué? ¿Qué producen ellos? En este caso, la respuesta bajaría automáticamente a ser voz pasiva. A lot of wine. Mucho vino is produced. Quiere decir es producido en Portugal. ¿Sí? Entonces, este verbo que está aquí en la voz activa en simple present, lo bajamos a la voz pasiva en pasado participio, no olvidándose que al lado, que antes de colocar el verbo participio, debe colocar un verbo to be, ya sea is o are. Y al final, pues, bajamos el mismo complemento. En este otro dice, se menciona a la gente cuando sabemos quién hace la acción con la palabra by más el nombre o si es pronombre personal, debemos usar object pronouns. Le voy a explicar todo esto mediante ejemplos. Los object pronouns tenemos aquí, observe, todo esto son todos los object pronouns de la parte derecha, haciendo mención que estos son los pronombres personales. Entonces, si la oración comienza con un pronombre personal, vamos a ver acá el ejemplo. Esta oración es la voz activa y está empezando con un pronombre personal. ¿Cuál es? He. He opens the door. Le decía acá que es necesario para hacer la voz pasiva que le haga la pregunta al verbo ¿qué? Entonces, le hago la pregunta al verbo. ¿Qué abre? ¿Qué abre él? En español, esto quiere decir él abre la puerta. Entonces, la pregunta sería, ¿qué abre él? Automáticamente, la respuesta lo vamos a colocar al principio. Porque recuerde que la voz pasiva es algo que es la cosa o es la cosa que fue afectada por la persona que hizo algo. Entonces, en este caso, la puerta. Entonces, pasamos acá. The door, al principio, is opened by him. La puerta es abierta y este es el agente por él. Pero no se puede poner he, sino el object pronoun que es him. Los object pronouns van a ir al final porque va a ser el agente. ¿Sí? Entonces, el agente es necesario ponerle la palabra by, que quiere decir en español por. La oración en español me quedaría, la puerta es abierta por él. En este otro ejemplo, tenemos un nombre al principio. No tenemos un pronombre como en el ejemplo de acá. Entonces es más fácil porque solamente el nombre que ya empiezo en la voz activa lo paso a la voz pasiva con el mismo nombre. No es necesario poner un object pronoun. Entonces dice, Peter builds a house. Voz activa. La voz pasiva. Para hacer la voz pasiva, le decía que le pregunte al verbo, ¿qué construye Peter? Una casa. Entonces le paso al principio la respuesta. A house is el verbo to be. ¿Por qué no puedo poner a? Porque en este caso estoy hablando de una casa. Al igual que acá, estoy hablando de la puerta. Una puerta. No pongo are porque no es plural. Pero si estuviera Peter builds houses. Ahí sí sería houses are. Pero en este caso está a house que es una.
Entonces el is es referente a que es singular. Is built, fíjese el verbo cambia de presente a pasado participio. Este verbo es irregular. By el agente Peter. Mire. ¿Ok? Tenemos la siguiente. Aquí tenemos el grammar structure, que es la estructura gramatical. Les he puesto aquí esta presentación para que pueda observar en las afirmativas cómo se compone la voz pasiva. Tenemos el subject, el presente, el verbo to be en presente, que son el am, is o el are, y el verbo pasado participio. En este caso dice, this bar is known for its good food. Dice, este bar es conocido por su buena comida. Negativa. Subject plus am, is, are, not. Cuando usted desea ser negativa, pues solamente lo va a agregar el not en los verbos to be, seguido del verbo en past participio. Le quedaría, this model of car isn't made in America. Este modelo de carro no es hecho en América. Questions. Las preguntas empiezan con el verbo to be, am, is o are, dependiendo del subject que usted tenga, subject más past participio. Ejemplo, is this song played by YouTube? ¿Es esta canción tocada por U2? Okay, chicos, thank you. That is all for today. Bye bye.